tal? Buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta mañana. Estamos agradecidos a Dios grandemente por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de congregarnos, aunque sea en nuestras casas, para seguir con nuestro culto de alabanza a Dios. Esta mañana queremos estudiar un mensaje que es sumamente importante: el estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando morimos? Pero no queremos ser nosotros quienes hablemos, que sea la palabra de Dios que nos instruya. Vamos esta mañana a inclinar el rostro y vamos a buscar la presencia de Dios. Oramos, ahí donde estás. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por la vida que nos das. Pedimos una bendición especial, Señor, para todas aquellas personas que nos están viendo a través de este medio. Padre Santo, que sean alcanzados por tu palabra y que esta verdad pueda quedar grabada en nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dentro de los temas que la Biblia presenta, hay uno que es sumamente importante y es el asunto de los muertos. Porque este tema entraña muchas doctrinas más que dependen de esta creencia. Si el estado de los muertos es un estado consciente, o más allá todavía, como dicen algunos teólogos, que están disfrutando de la presencia de Dios o incluso en el infierno, da pie a ciertas creencias. Si consideras que los muertos están conscientes, da pie a la invocación de los muertos, da pie a la idolatría, a la creencia del infierno, del purgatorio, del limbo y muchas doctrinas más que tienen que ver con el estado de los muertos. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a permitir esta mañana que la Biblia nos instruya, que la Biblia nos enseñe y nos diga qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Voy a invitarte ahí donde estás a que vayas conmigo al libro del Génesis, al libro del comienzo, del principio, cuando Dios formó al hombre. En el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 7, dice así la palabra de Dios: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y esta es la clave para entender esta doctrina. Al principio, Dios tomó barro y formó a un hombre, pero el barro no se movía, necesitaba vida, y esta vida vino a través del soplo de nuestro Dios. Y cuando hubo esta unión del barro, del polvo de la tierra y el soplo, el aliento de vida, solo entonces existió un alma. Pero nota, muy importante, Dios no metió un alma dentro de una persona, sino que el hombre fue un alma. La Biblia dice que una persona es un alma. No dice que la persona tiene un alma. Y esa es la grande diferencia. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, les voy a invitar a los que tengan su Biblia a la mano y los que no pueden buscar en el libro del profeta Ezequiel. Es uno de los profetas que estuvieron antes de la deportación. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, la palabra de Dios dice así. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? De Dios. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego agrega: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el alma es mortal, no es inmortal. Es claro cuando dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en el mismo capítulo 18, por el versículo 20, vuelve a repetir este principio.
el alma que pecare, esa morirá. Así que la palabra de Dios dice que una persona es un alma y que el alma que peque muere, haciendo referencia a que tú no llevarás el pecado de tus hijos, ni tus hijos llevarán tu pecado, sino que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, de lo que hace con su vida. En el libro de el Eclesiastés del sabio Salomón, dice lo siguiente, y les voy a invitar a que lo busquemos juntos. Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. La Biblia dice que las almas son de Jehová, son de Dios, y que el alma que peca muere. Pero dijo el sabio, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. La memoria no puede pensar. Dice el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tienen más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Es claro, este versículo es contundente en cuanto al estado de los muertos, porque la palabra de Dios dice que no pueden amar, también su amor. Así que un ser humano, por muy bueno que sea, llámese santo, llámese padre, llámese pastor, tu propio padre, tu propia madre, por mucho que te ame, en el momento que muere su amor termina. También su odio, también su envidia. No pueden hacerte bien ni mal. Pero un momento. Entonces, ¿con quién hablan aquellas personas que invocan a los muertos? Si los muertos nada saben. ¿Saben? Hubo una gran rebelión en el cielo. Millones de ángeles se rebelaron contra Dios. Y esos millones están en esta tierra haciéndose pasar por muertos. Y sabes, por eso, esa es la razón por la que Dios te dice, no consultes a los muertos. Hay una razón. No es porque Dios no quiera que tú te enteres de otras cosas, de otra dimensión, sino porque Dios desea que tú no seas engañado y no seas presa fácil. Por eso todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una prohibición de hablar con los muertos. Porque cuando tú hablas con un muerto, puedes estar seguro que hablaste con un espíritu, pero no con el espíritu del ser amado. Es seguro que hablaste con un espíritu caído, con un ángel que se rebeló y que ahora se mueven en este medio. No los vemos, pero aquí están. Esa es la razón por la que Dios no quiere que tú tengas contacto con las personas que murieron. No hay personas sufriendo ahora. Tampoco hay personas disfrutando en el cielo ahora. Te lo voy a mostrar en la Biblia. Así que, por favor, sigue los textos que estamos estudiando. En tu casa, abre la Biblia. Estúdialos con profundidad. Sé honesto con la lectura. Porque no basta tomar un texto. Miren, yo he escuchado a personas que tratan de entender la Biblia usando uno o dos textos. Es incorrecto. Necesitas tener un conocimiento completo del tema. De otra manera no lo entenderás. Estamos bien conscientes. Mire, este servidor, hemos leído la Biblia en varias ocasiones, toda. Y tratamos de subrayar los pros y los contras. Porque siempre hay palabras que parecen darte una idea diferente.
Pero si la Biblia es contundente cuando dice, los muertos no saben nada y que las almas se mueren, porque eso leímos en Ezequiel 18, y que no pueden odiar y que no pueden amar, entonces te encuentras con un texto diferente que pareciera dar otra idea. Tienes que compararlo y ser realmente honesto. Muchas personas, tal vez si tú no eres adventista, porque esta es una grabación adventista, si tú no lo eres y no queremos nosotros herir tus sentimientos, pero debes de ser honesto. Debes de ser honesto. Estamos conscientes que en Lucas 16 hay una parábola del rico y Lázaro. Y da la apariencia de que los muertos hablan entre ellos. Que es un mensaje que tenemos que estudiar aparte. Pero te dejo esto como principio, porque necesitas saber que la Biblia no se puede contradecir. No puede en una parte decir los muertos nada saben y en otra los muertos hablando, sintiendo dolor, sintiendo amor, sintiendo odio. Justamente lo contrario que decía el Antiguo Testamento. No puede ser así. Debe haber algo más, una enseñanza más profunda. Mira lo que dice la Biblia. Te voy a invitar a que vayas a un libro muy antiguo. De hecho, el libro más antiguo de la Biblia. En el libro de Job. En el libro de Job. Job es un libro fascinante que narra la historia de un hombre justo, pero que también pasó problemas intensos, muertes de familias, pérdida de todas sus ganancias, pero él tenía puesta su confianza, no en las cosas materiales, sino en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Y él, en la vida que llevó Moisés, narrando la historia de Job, este libro se le atribuye a Moisés. En el capítulo 7 de Job, en el versículo 8, dice así Job: los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos sobre mí y dejaré de ser. Versículo 9. La nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no regresará a su casa, ni su lugar se le conocerá más. No retorna para su casa. No regresa a donde vivía. Miren, muchas personas consideran que cuando alguien muere, y esto lo puede usted ver en la televisión, en el internet, pareciera que esa persona regresa a despedirse y escuchan pasos, escuchan sonidos, mensajes, y hermanos, está contradiciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que ellos no pueden volver a casa, pero sí hay espíritus que se mueven en las casas para hacerle creer a las personas que hay vida después de la muerte. Piensa en esto. Cuando Dios creó al ser humano, ¿te imaginas que Dios tenía un montón de almas formadas espirituales, desencarnadas, y las metía o las fue metiendo en las primeras personas creadas? No fue así. En el cielo no hay un montón de almas, ¿sabe? Esa es una doctrina del mormonismo. Creer que en el cielo hay muchísimas almas desencarnadas y que tienen que ir creando seres humanos para irlos metiendo. Esa no es doctrina bíblica. También es una doctrina oriental, la reencarnación, pero la Biblia no habla de reencarnación. La Biblia dice que cuando el hombre muere, descansa y no sube para su casa, no vuelve. Nosotros hemos tenido experiencia en algunos hogares donde las personas han muerto. Tuvimos la experiencia aquí en Texas de ir a una casa donde un muchacho joven se había quitado la vida. El muchacho de 14 años se colgó en su cuarto. Los padres tristes, el padre desesperado. Y lo curioso era que en esa casa se oían sonidos. Los objetos se movían. Pasaban cosas extrañas. Y la mujer no tenía principios bíblicos, el hombre tampoco.
invitaron a alguien que fuera para ver de qué se trataba, si el niño estaba aún presente. Y ustedes saben, llegó con unos magnetos y buscaba por las esquinas. Y de repente los magnetos se volvían locos y la mujer decía, sí, aquí está. Y saben, hermanos y amigos, eso fomenta la creencia del espiritismo. El creer que las personas vuelven a casa. Cuando estos servidores llegamos, tenemos un grupo evangelístico y empezamos a dar estudios en esa casa y a cantar cantos espirituales y a leer la palabra de Dios. La mujer y el hombre dijeron, hemos sentido una paz y ya no hay ruidos en esta casa. ¿Saben una cosa, hermanos y amigos? Cuando sientas algo raro en tu casa, invoca el nombre de Dios. Ponte de rodillas. Pídele a Dios que reprenda cualquier espíritu que esté ahí. Estudia la palabra. Haz cantos. Canta himnos a Dios y el enemigo no puede quedarse. No le abras la puerta al enemigo creyendo que hay vida después de la muerte. Porque eso puede ser tu ruina. Cuando Dios creó al hombre le dijo, el día que comas de este árbol ciertamente morirás, dejarás de ser. Y Satanás se presentó y dijo, no moriréis, sino que seréis igual que Dios. Hoy día en muchos púlpitos cristianos se predica lo mismo. Cuando alguien muere, no muere. Simplemente se fue al cielo. Querido hermano y amigo, si así fuera, que una persona buena se va al cielo, entonces ¿por qué se llora en los funerales? ¿No sería motivo de alegría saber que tu ser querido ya está con Dios en el cielo? ¿Tú qué pensarías? Feliz de la vida. Pero no es así. Yo quisiera decirte que sí, pero no es así. La Biblia dice que se pone una pausa. Y Job dice que los muertos no vuelven a su casa. Si has tenido una experiencia de esta en tu casa, yo te digo en el nombre de Dios que hagas oración, que pongas cantos, porque el enemigo ha tratado de meterse en tu hogar. Ojalá y no sea ese tu caso, porque hay muchos casos. En estos últimos tiempos, Satanás está trabajando de manera incansable para hacer creer a las personas que hay vida después de la muerte. Saben, hermanos, la única vida que existe está en Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo Jesús, no tienes vida. La vida eterna solamente te la da Cristo Jesús. Si te atreves a creer en Él. Si no crees en Él, no vas a vivir eternamente, ni tan siquiera en un sufrimiento. Yo no estoy diciendo que no vaya a haber un pago a los malos. Claro que lo hay. La Biblia dice que el pago será conforme a las obras. No dice, queridos hermanos, que se van a estar quemando para siempre jamás, sin nunca tener reposo. Mira lo que dice la Biblia. Te voy a invitar a que vayas al libro de Job. Ahora el capítulo 14. El libro de Job, en el capítulo 14, versículo 10 en adelante. Dice así. Mas el hombre morirá y será cortado, y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Versículo 11. Las aguas de la mar se fueron, y se agotó el río y secóse. Así el hombre yace, y no se tornará a levantar hasta que no haya cielo, no despertará. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo pase. Hasta que no haya cielo, entonces el hombre despertará. Mientras no hay manera de que el ser humano pueda ir a la muerte y regrese. Aunque te cuenten muchas experiencias. Querido amigo y hermano, hay muchas experiencias de gente que ha sentido que se ha muerto y que se ha desprendido de su cuerpo y que han visto su cuerpo. He escuchado algunos predicadores que dicen que tuvieron una experiencia de haber ido al infierno y ver los sufrimientos de las demás personas. Eso no dice la Biblia.
La Biblia dice que el que se muere no regresa para atrás. Si tú fuiste y regresaste, estás contradiciendo la Biblia. O nunca te moriste, o nunca estuviste muerto. Y solamente fue, hermanos, el deseo que siempre has tenido en tu mente, en el momento más crítico de tu vida, lo haces una realidad. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 115, Salmos 115. Mire cómo dice la palabra de Dios. Es interesante cómo en el Antiguo Testamento se dan muchos textos acerca del estado de los muertos. Dice el Salmo 115, en el versículo 15 en adelante. Me gusta este salmo. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Versículo 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. No alabarán los muertos a Jehová. La persona que se muere no puede alabar a Dios. Aunque en un funeral te digan, el hermano fulano está en el cielo alabando a Dios, se escucha muy bonito y a mí me gustaría que así fuera. Pero es mejor encontrarte con la verdad. La Biblia dice que los muertos no alaban a Dios. No puede un muerto seguir alabando a Dios, porque leímos en Eclesiastés que en ese día perecen sus pensamientos y que no puede tener amor, que no puede tener odio y por lo tanto no puede alabar a Dios. Miren, hermanos, la gente se muere y en los funerales hemos escuchado, ya está con Dios. Dios necesitaba un ángel y por eso se lo llevó. Son palabras que para los familiares suenan muy bonitas, pero no son verdad. Porque en el momento que mueres, en ese momento perecen los pensamientos. No puedes amar y no puedes odiar. Tampoco puedes sentir dolor hasta que venga la resurrección. Mientras no estás en la presencia de Dios. Hay una pausa. La esperanza de todo cristiano es la segunda venida de Jesús para que sean resucitados todos aquellos que creyeron. Solo entonces se recibirá la recompensa. Dice en el libro de los Salmos 146, más adelante, Salmo 146, en el versículo 3. Mira cómo dice la palabra de Dios. No confíes en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Saldrá su espíritu y tornaráse a la tierra. Saldrá su espíritu. Mire, cuando Dios formó al hombre, alentó en su nariz espíritu de vida. Y fue el hombre un alma. Cuando Dios quiere que un hombre muera, solo retira otra vez su aliento de vida y el alma desaparece. Eso dice Eclesiastés 12:7, ¿se acuerdan? Y el polvo vuelve a la tierra de donde vino. Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y el Salmo 146, versículo 3 dice, no confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Saldrá su espíritu y tornaráse a la tierra. Versículo 4, es importante este versículo. En aquel día perecerán sus pensamientos. En aquel día perecerán sus pensamientos. ¿Cuándo? En el día cuando él muere. Cuando una persona muere, perecen sus pensamientos. Pero ¿qué podemos decir del Nuevo Testamento? ¿Será que el Nuevo Testamento tenía el mismo concepto? Hay personas que piensan que Pablo tenía otro concepto, pero no es así. Todos los apóstoles, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, aprendieron de Jesús. Así que Jesús no pudo enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque Jesús enseñaba con la palabra de Dios y no usaba un texto.
Porque cuando dice en el camino de Emaús, que empezó a explicarles la Biblia y les empezó a leer desde Moisés, desde los salmos, de los profetas, mayores y menores. Así que Jesús enseñaba toda la Biblia, no solamente unos cuantos textos. Quiero invitarte para que leamos juntos el libro de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Miren la idea que hay en el versículo 13. Dice así: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 14. Y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo se te va a recompensar lo que haces en esta vida? ¿Cuando te mueres? ¿O cuando venga la resurrección? Piensa en lo que dice la Escritura. Pero se te será recompensado en la resurrección de los justos. La esperanza del cristiano está en la resurrección. Cuando Jesucristo aparezca, cuando nuestro Señor venga, dice la Biblia, entonces, ¿se acuerdan lo que dice San Mateo 25:31? Miren cómo dice la Biblia en San Mateo 25:31. Este es un tema un poco extenso, largo, pero vale la pena leer los textos. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de la derecha. Entonces, ¿cuándo es entonces? Cuando él venga. Entonces habrá una gran separación. Es entonces. El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, saben que el apóstol Pablo era un teólogo de mucho conocimiento. Pienso que era el apóstol con más conocimiento. Un alumno brillante que aprendió a los pies de un gran maestro que había en Jerusalén, que se llamaba Gamaliel. Dice la Escritura que aprendió a los pies de Gamaliel. Y ellos le enseñaban las Escrituras. Aunque tenía muchos conceptos erróneos del judaísmo, cuando él se convierte a Jesucristo, todos esos conceptos erróneos y tradiciones los tuvo por basura. Él dijo que todo eso era basura. Pero la palabra de Dios la predicó siempre de una manera sencilla, simple, que aún dice el apóstol Pedro que los indoctos la tuercen. Pero mira lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice así, voy a leer el 6. Porque es justo para Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darnos reposo con nosotros. Escucha lo que sigue. Cuando se manifiesta el Señor Jesús del cielo, con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dará el pago? Cuando se manifiesta el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando Jesús venga que se dará el pago. No es ahora cuando se muere. Por lo tanto, si el pago es cuando Jesús venga, ¿qué caso tiene tener ahora a personas en un infierno ardiente? ¿Qué caso tendría? La Biblia dice que es entonces. Y luego dice, versículo 9, los cuales serán castigados de eterna perdición.
por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado de sus santos. Cuando viniere. ¿Saben? El apóstol Pablo, hablando también a Timoteo, dice así, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, las dos escrituras, Antiguo y Nuevo es inspirado por Dios. Y el capítulo 4, versículo 7, noten lo que el apóstol Pablo dice. Él dice que cuando Jesús venga, entonces se pagará a las personas. El mismo apóstol, él como persona, no tenía la esperanza de que cuando muriera se iría al cielo inmediatamente después de morir. No. Él no iba a recibir su pago cuando muriera. ¿Saben cuándo lo iba a recibir él? Y conste que él había recibido el Espíritu Santo y tenía toda la autoridad para escribir. Dice, según Timoteo capítulo 4, versículo 7. Escuche con atención. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No ahora que yo me muera, sino en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo iba a recibir la recompensa el apóstol Pablo? Cuando Cristo venga. Y no solamente yo, dice Pablo, sino todos aquellos que aman su venida. Querido amigo y hermano que me estás viendo esta mañana, la palabra de Dios tiene suficiente autoridad para que no la tuerzas. ¿Qué necesidad hay de inventarse un infierno? ¿Qué necesidad hay de pensar que el apóstol Pablo está en el cielo disfrutando? Si él mismo dijo que su corona de justicia se la darían cuando Jesús venga. No hay vida si no tienes a Cristo. ¿Sabes? San Juan 3:16, el texto más conocido de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no tienes a Cristo, no tienes vida eterna. No hay vida sin Cristo. Solamente en Cristo hay vida. Pero hasta que se completen todos los redimidos, hasta que Jesús venga, entonces serán todos despertados para ir para siempre con el Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios haga resplandecer su luz y que tengas un excelente sábado. Que Dios te bendiga. Jesús, las naciones que anhelan de comparecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas aliento el tao esparcirá. Como hemos de estar en el juicio, el gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troque, mas aliento el tamo esparcirá.